Diario de guerra de Zarzovsk, Ucrania. Briefing con fecha del 7 de febrero del 2026. Muy buenos días, damas y caballeros. Hoy vamos a destinar el análisis a hacer un resumen de lo que ha sucedido en esta semana, concretamente desde el día 2 de febrero hasta hoy, sábado 7 de febrero. Y vamos a empezar con el sector Sumi. Ya saben ustedes que en el sector Sumi el ejército ruso tiene como misión aparente la construcción de una zona de amortiguamiento y que en su conjunto podemos decir que la tendencia es a un aumento de las acciones transfronterizas rusas desde los óblasts de Kursk y Belgorod. La última acción rusa, precisamente en las pasadas horas, implicó el control por parte de este ejército del pequeño asentamiento de Popovka. Esto se encuentra precisamente en una de las zonas donde irrumpió el ejército ruso, precisamente en la zona de Grabovskoye, al sur del esfuerzo principal. El esfuerzo principal ruso, no lo olviden, es en dirección hacia la ciudad de Sumi. Pero hay que reconocer que estas acciones transfronterizas rusas, hay dos concretamente, la de Grabovskoye y también al norte la de Komarovka, en donde el ejército ruso va ampliando, aunque lentamente, el control territorial en la zona. No se observa que el ejército ucraniano logre desalojar al ejército ruso precisamente de estas zonas. Ese es un problema para el jefe Sirsky. Y digo que es un problema para el jefe Sirsky porque ciertamente estas acciones transfronterizas rusas no se llevan a cabo con grandes unidades, no se lleva a cabo con muchos hombres y con muchos medios, pero lo cierto es que tampoco se observa un movimiento inusual de grandes unidades en territorio ruso en esta área. Es decir, que queda descartada una ofensiva de gran nivel por parte del ejército ruso en el área. Y cuando digo gran nivel, ya saben a lo que me refiero. Una ofensiva de calado, una ofensiva determinante que busque el control territorial para finiquitar la misión de la construcción de una zona de amortiguamiento. La verdad es que no se observa nada de esto. Pero sí se identifica que las acciones del ejército ruso buscan, por lo menos inicialmente, el ir controlando cualquier tipo de vía terrestre que desde la frontera ucraniana se introduzca en la Federación de Rusia. Eso sí que se observa. Se trata de ir controlando, en definitiva, aquellos puntos de la frontera en donde, ya sea por una acción ucraniana, intenten de nuevo una irrupción en la Federación de Rusia, o bien sea la preparación para la entrada de unidades rusas, precisamente utilizando esas vías terrestres ya en territorio ucraniano. Resumiendo, en el sector Sumi aumenta el número de acciones transfronterizas rusas sobre el Sumi ucraniano y en las pasadas horas el ejército ruso en el área Grabovskoye controla Popovka. Y ahora vamos a pasar al sector Kharkov. En el sector Kharkov tenemos que distinguir claramente lo que es el sector propiamente dicho norte y el sector este. En este sector Kharkov, también la misión en principio encomendada al ejército ruso por el Kremlin es la construcción de una zona de amortiguamiento, aunque ustedes ya saben que desde hace unas semanas el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov, y antes evidentemente de estas reuniones en Abu Dhabi, declaró que no se descartaba que el Oblast de Kharkov fuese un objetivo ya completo para el ejército ruso. Esas fueron sus declaraciones. Lo cierto es que de momento solo se observa el interés por la creación de una zona de amortiguamiento. Y como he comentado, distinguimos como dos sectores, por decirlo de alguna manera. Por un lado está zona norte, que vendría determinado por los clásicos puntos de mayor fricción, que son el eje Lipsk-Vesele justo al norte de Kharkov, que realmente se encuentra en una situación de batalla posicional, porque no se observa
ni que el ejército ruso intente romper las defensas ucranianas, ni tampoco se observa capacidad por parte del ejército ucraniano de desalojar al ejército ruso de territorio ucraniano en la zona. Una batalla posicional donde, sí es cierto, el ejército ucraniano se ve obligado a fijar unidades para defender el norte de Kharkov y la localidad de Kharkov. Y esto es en detrimento de lo que son las otras zonas de combate. Bien, en lo que es la zona norte, el eje Lipsk-Besele, batalla posicional. Es en Vovchansk donde se observa mayor intensidad en los combates y mayores intenciones por parte del ejército ruso, donde prosiguen tres direcciones de ataque claramente determinadas. Una de ellas directamente hacia el sur, siguiendo el río Severodonetsk hacia Stary Saltip. Otra ligeramente hacia el sureste, tratando de romper las defensas de Vili Kolodiazin. Y una tercera dirección de ataque que desde la propia Vovchansk y desde la frontera hacia el noreste, precisamente en la zona que va hasta Degtiarte, que es ese punto rojo que tiene más hacia la derecha. Se trata de ir controlando precisamente las fronteras internacionales que hay en esa área. De momento, la acción es así. Se va sobre todo observando un mayor progreso ruso precisamente siguiendo el río Severodonetsk, siguiendo su curso hacia el sur. Luego, en lo que concierne a este sector norte, básicamente la presión rusa desde Vovchansk en tres direcciones de ataque. En segundo lugar, nos encontramos también con la presión rusa desde Melove-Doborichna sobre el eje Prokolodne-Verliki-Burluk. Lo más destacable, los combates que se han producido durante esta semana al norte de Melove, que es justo al este inmediato de Prokolodne. Existe una clara intención por parte del alto mando ruso de, en esa acción norte-sur desde Vovchansk y la presión este-oeste sobre Prokolodne, Verliki y Burluk, pues precisamente terminar embolsando y controlando la superficie territorial ucraniana fronteriza con Rusia, precisamente en toda esa área en donde hay dos irrupciones fronterizas rusas muy importantes, que son la de Degtiarne y la de Okhinove, que son esos dos puntos rojos. Conforme bajamos al sur ya nos encontramos con los fuertes combates en Kupiansk, donde el ejército ucraniano sigue manteniendo el esfuerzo por controlar la localidad y hasta la fecha. Realmente lo que se observa es que la parte sur de Kupiansk está bajo control del ejército ucraniano, se combate en la parte norte y este, y el ejército ruso mantiene posiciones en esa parte norte, en la parte este y en la parte sureste. Son los combates urbanos en Kupiansk. Por otro lado, y en el área Kupiansk, evidentemente nos encontramos con esa defensa ucraniana que hay al este del río Oskol, en donde el ejército ruso está actuando de manera que los combates que se producen en torno al área de Podoli y Buzlovi y ese empuje ruso hacia el oeste está permitiendo romper en dos esa zona bajo control ucraniana al este del Oskol. Y, sin duda alguna, el paso Borova. Ya saben ustedes, el ejército ucraniano todavía tiene presencia al este del río Oskol, en el área Borova, en donde lo más destacable es el acercamiento ruso al noreste de Borova a escasos 3-4 kilómetros. Este es el caballo de batalla, sin duda alguna, para el ejército ruso. El ejército ruso, en esa construcción de una zona de amortiguamiento, necesita como contenidos mínimos, por decirlo de alguna manera, la expulsión del ejército ucraniano de todo lo que es la parte este del río Oskol. Y eso pasa por el control, como he comentado, de la zona defensiva que tiene el ejército ucraniano
al este del río Skol en el área Kupiansk y, por supuesto, el control de Borova por parte de las unidades del jefe Gerasimov. Aquí ya dependería muchísimo de cuáles son los objetivos del Kremlin, pero desde luego con la expulsión del ejército ucraniano de todo lo que es la parte este del río Skol, vuelvo a repetir, zona Kupiansk y zona Borova, tendría ya una zona de amortiguación con el control de una de las orillas del río Skol, una zona de amortiguación precisamente para Lugansk. Pero eso, como siempre, veremos a ver cuál es la decisión que toma el Kremlin respecto a esta zona, porque lo ideal, sin duda alguna, es tener también controlado lo que es toda la zona oeste del río Skol y sus alturas. Pero bien, ya veremos a ver qué deciden en Rusia sobre el tema. Resumiendo, el eje Lipsy-Besele, norte de Kharkov, batalla posicional. Mayor progreso ruso en Vovchansk, en 3 direcciones de ataque, fundamentalmente hacia el sur. Presión rusa sobre el eje Prokhorovne-Verliki-Burluk. Siguen los combates urbanos en Kupiansk, con resultado realmente incierto. Y el ejército ruso progresa en la expulsión de la defensa este que hay en la zona de Kupiansk, repito, en la orilla este del río Skol. Sigue la presión sobre Borova, aunque ahí el ejército ucraniano se mantiene firme, pese a ese acercamiento a escasos 3-4 kilómetros al noreste de esta localidad de Borova. Y ahora pasamos al Donbass, concretamente a Donetsk. Las acciones sobre el cinturón de fortificaciones con objetivo Kramatorsk y los combates que se producen en el área Krasnoarmeysk, tanto al norte como al oeste, como al sur de la antigua Pokrovsk. Y esto ya enlazaría con los combates en Dnipropetrovsk y a su vez con los combates que se producen en Zaporilla. Pasamos a la imagen de Donetsk. Aquí, como pueden ustedes observar, tanto el jefe Sirski como el jefe Gerasimov están echando los restos. El primero, evidentemente, para tratar de evitar que el ejército ruso controle todo Donetsk, y el segundo para completar la transición territorial completa de este oblast a la Federación de Rusia, que es el objetivo declarado y marcado por el Kremlin para el jefe Gerasimov en esta zona de combates. En esta zona de combates básicamente lo que tenemos que identificar son 2 cinturones de fortificaciones ucraniano. El más conocido, formado por Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka y Konstantinivka, aunque yo añado a este cinturón de fortificaciones por el norte de Sloviansk a Krasny Liman, por un lado este cinturón, y luego un segundo cinturón completamente secundario, diría yo que hasta desconocido por la gran mayoría de los analistas, que es el que va desde Alexandrivka al norte, al sur Dobropilia. Este es un cinturón de fortificaciones, repito, secundario, muy importante para el jefe Sirski, porque es el que le va a permitir mantener la defensa precisamente de esta zona más noroccidental del Donetsk. Otrora tiempos era la ruta logística y transferencia de unidades que empleaba el jefe Sirski para mantener a Pokrovsk, ya saben, Krasnoarmeysk, como centro de gravedad que permitía a su vez bombear hombres y equipo, generar fuerza hacia el frente que hace unos años estaba en la zona, como ustedes bien saben, de Avdiivka, Ocheretine, Selidove, Kurajovo y Velika Novosilka. Esa era la ruta norte y luego venía la ruta oeste desde Pavlograd, en su origen más remoto, como bien saben, de la ciudad de Dnipropetrovsk, directamente hacia Pokrovsk. Vuelvo a repetir, actualmente Krasnoarmeysk. Bien, todo esto se ha roto con el control del ejército ruso de la localidad de Krasnoarmeysk, y desde Krasnoarmeysk ahora el ejército ruso es el que está desarrollando la acción tanto a su norte como a su oeste como hacia su suroeste. Bien, con respecto al primer cinturón de fortificaciones ucraniano, básicamente durante esta semana se siguen produciendo los combates defensivos para el ejército ucraniano y lo que más nos interesa, la intención rusa.
La intención rusa, evidentemente, ya lo observamos, se producen combates urbanos en Krasny Liman, al norte del cinturón, y en Konstantinivka, al sur del cinturón. Combates urbanos ya por el control de la localidad. Mientras, simultáneamente y de forma sincronizada, el jefe Gerasimov lleva a cabo 3 esfuerzos. En la parte noroeste de Krasny Liman, la clara intención de envolver a Krasny Liman y seguir la maniobra para presentarse al norte-noroeste de Sloviansk. Al sur, en Konstantinivka, manteniendo los combates por el control de Konstantinivka, se procede a actuar tanto por el sur-oeste como por el noreste de Konstantinivka para ir rompiendo el nexo entre Druzhkivka y Konstantinivka y a su vez ir envolviendo, especialmente las acciones al sur-oeste de Konstantinivka, ir envolviendo también al cinturón de fortificaciones por esa zona. Por otro lado, ya hablamos de 2 esfuerzos para envolver y simultáneamente proceder al control del combate urbano en Krasny Liman y Konstantinivka que le permita expulsar al ejército ucraniano de estas 2 ciudades, a su vez, repito, y tomando como referencia la carretera M03 que dirige directamente a las tropas rusas hacia Sloviansk, al norte de la misma se produce la aproximación al sureste de Sloviansk y al sur de esta M03 también la aproximación rusa al sureste de Kramatorsk. Estos son los combates que se están produciendo sobre el cinturón de fortificaciones que, curiosamente, la propaganda bélica ucraniana y occidental sobre estos combates habla que todavía quedan muchos meses para que el ejército ruso actúe directamente sobre ese cinturón de fortificaciones, y realmente es falso. Lo dicen las imágenes geolocalizadas, lo dicen no ya los partes de defensa de unos y otros, sino sucesivas y numerosas fuentes hablan de cómo se está produciendo lo que estamos comentando. Luego, por otro lado, estos son los combates sobre objetivo prioritario, Kramatorsk. Están los combates en el cinturón de fortificaciones ucraniano 2. Concretamente, los combates que se producen sobre Dobropilia. Sobre Dobropilia se producen combates a su sur, a su este, y tienen la clara intención no solamente de proceder al control de Dobropilia, sino llevar a cabo esta maniobra de giro oeste sobre Dobropilia para de esa manera proceder a envolver este segundo cinturón de fortificaciones. Esto último todavía no está pasando porque se está combatiendo por las proximidades de Dobropilia a su este inmediato y a su sur inmediato. Y aquí ya observamos una vez más cómo una carretera, en este caso la N15, sirve para identificar 2 esfuerzos rusos sincronizados, pero diferentes en intenciones. Lo que he comentado al norte de la N15, que incluye también el ir sucesivamente controlando el trazado de la misma hacia Pavlograd, y al sur, precisamente de esta carretera, ya son los combates que se producen en Dnipropetrovsk. Miren ustedes, damas y caballeros, los combates en Dnipropetrovsk, evidentemente, hay una intención operacional por parte del jefe Gerasimov. Estos combates ayudan a los combates por el control de este cinturón de fortificaciones ucraniano número 2. Pero sin duda alguna, aquí la Federación de Rusia, en el Oblast de Dnipropetrovsk, va a tener que crear una zona de amortiguación para estar realmente seguro de cualquier amenaza, riesgo que pueda proceder del ejército ucraniano. Entonces necesitará seguir avanzando precisamente en esta zona de Mezove, Novopavlivka, Pokrovsk. Esto ya estaríamos hablando del Oblast de Dnipropetrovsk. Y va a tener que seguir avanzando porque a su vez, al sur de Pokrovsk, nos encontramos con las acciones que desarrolla el ejército ruso sobre Zaporilla en su parte oriental. Es decir, que el Oblast de Dnipropetrovsk tiene 2 claras, digamos, utilidades operativas para el ejército ruso. Por un lado, servir de simbiosis operacional, tanto para las operaciones en curso en torno a la zona de Dobropilia y Aria, y a su vez también para los avances que el ejército ruso desarrolla en Zaporilla. Pero, insisto, también
la necesidad de crear una zona de amortiguación. Y en eso se está combatiendo. En las últimas semanas realmente son los combates. No hay, digamos, unos avances significativos del ejército ruso, pero lo cierto es que el ejército ucraniano no logra frenar el avance ruso. Esa es la realidad en esta última semana. Bien, como pueden ustedes ver, todas estas flechas rojas no están puestas de forma arbitraria para presentarles un mapa muy bonito, con colorines. Estas flechas rojas representan direcciones de ataque abiertas por el ejército ruso en esta zona de combates. Y destacar que entre ambos cinturones de fortificaciones, el ejército ruso lleva ese empuje que hablábamos hace muchísimos meses de que el ejército ruso iba a tirar en sentido sur-norte para intentar por todos los medios, una vez más, separar la línea de contacto, el frente, en dos trozos, en este caso con el objetivo de interrumpir cualquier relación física terrestre entre ambos cinturones de fortificaciones. Resumidas cuentas, se está llevando a cabo la acción sobre el cinturón de fortificaciones 1 clarísimamente, y en segundo lugar se está iniciando la acción sobre el cinturón de fortificaciones número 2 en la zona sur, concretamente área Dobropilia, con esa intención de cortar también, con esa acción central en sentido sur-norte, como he comentado, cualquier nexo entre ambos. Y aquí el objetivo es que Donetsk es ruso sí o sí. Eso se lo habrá dicho al jefe Gerasimov el presidente Putin. No hay plan B, y esto lo hemos comentado desde hace años en este canal, no hay plan B con el Donbass. El Donbass tiene que ser ruso, y las acciones que desarrolla el jefe Gerasimov van encaminadas precisamente a una transición territorial completa del Donetsk, porque Lugansk está bajo control ruso, de la zona esta a la Federación de Rusia. Y ahora vamos a pasar precisamente a los combates que se están produciendo en torno al área de Zaporilla. Ya saben ustedes que hay básicamente dos acciones, en sentido este-oeste, desde Zaporilla Oriental, y en sentido sur-norte, desde lo que es Zaporilla Occidental. Caballo de batalla, evidentemente Orikip, pero todas las acciones rusas van encaminadas precisamente al control de Orikip. Una vez controlado Orikip, se va a dar bastante oxígeno a la maniobra rusa en su aproximación a la ciudad de Zaporilla. Y antes de continuar, un inciso. Cuando he hablado de la carretera N15 me estoy refiriendo a la carretera M30, que nos conduce primero a Pavlograd, yendo hacia el oeste, y finalmente a la localidad de Dnipropetrovsk. Repito, no es la N15, es la M30, disculpen el error. Y ahora sí, ahora pasamos ya a los combates en Zaporilla. Aquí está la imagen. Estos son los combates que tenemos en el sector Zaporilla. Ya saben ustedes, como he comentado, nos encontramos, digamos, con dos zonas a distinguir. La zona oriental de Zaporilla, en donde observamos que hay dos esfuerzos por parte del ejército ruso. Voy a empezar por el esfuerzo número 2, que es la marcha este-oeste que está desarrollando el jefe Gerasimov en esta área. Concretamente ha roto las defensas del río Gaichur, es decir, lo que es el eje defensivo que iba desde Pokrovsk al norte al sur a Uliapole, está completamente roto en su mitad sur, es decir, entre Ternuvate y Uliapole, que son dos localidades que están bajo control ruso innegablemente. ¿Y por qué digo esto? Porque concretamente con respecto a Uliapole, la propaganda bélica ucraniana y occidental tiene el cuajo, porque no tiene otra manera de describirse, el cuajo de decir que probablemente Uliapole esté bajo control del ejército ruso. Sin comentarios. Viven en un relato completamente fantasioso, alejado precisamente de la realidad en el campo de batalla. Uliapole hace ya varias semanas que está bajo control del ejército ruso. Y buena prueba de ello es que ese eje Ternuvate-Uliapole está completamente roto y el ejército ruso ya va directamente hacia las defensas que el jefe Sirsky ha tenido que presentar entre Novomikhailivka y Omelnik con una urgencia bestial, porque el ejército ruso aquí, pese a que ha disminuido el impulso en el avance, sigue manteniéndolo. Y realmente desde Ternuvate, desde Uliapole,
se observa que la intención del mando ruso es actuar precisamente por la mitad sur de este eje defensivo Novomikhailivka-Omelnik, con el objetivo claro de un control previo de Omelnik para de esa manera configurar definitivamente el mapa de batalla sobre Orikip. Y eso sería ya entrar en el esfuerzo 3 sur-norte que el ejército ruso desarrolla en esta zona de combates. Concretamente, el ejército ruso, ya saben ustedes, rompió las defensas que tenía orientadas hacia el sur el ejército ucraniano, con epicentro precisamente en Orikip. Lo rompió primero por el flanco oeste, concretamente con el control de Kamiansk hace ya meses. Avanzó hacia Stepnohirsk, controló Stepnohirsk hace varias semanas y se ha producido un movimiento en abanico, claramente. Por un lado, se dirigen directamente al flanco este del río Konka, con el objetivo de presentarse al oeste de Komishubavka, claramente cortando todos los pasos que unen Zaporilla precisamente con lo que es la orilla sur de este río Konka. Por otro lado, se observa un giro hacia el noreste, buscando Tarniske y presentarse a su vez al norte de Orikip. Quedará completada la acción rusa previa al asalto de Orikip cuando el ejército ruso controle efectivamente Omelnik. En su conjunto, el ejército ruso tiene aquí un pero. Es el esfuerzo ruso número 1, que implica el control, y ahora sí, del trazado final de la N15, que va desde Pokrovsk a la línea de contacto. Estamos hablando de una zona, Prosiana Pokrovsk, Veliko-Mikhailivka, donde el ejército ucraniano se mantiene fuerte y el ejército ruso no consigue romper definitivamente las defensas. Es imprescindible para el ejército ruso, para poder de una manera determinante mantener tanto la marcha este-oeste como la marcha sur-norte, controlar Orikip, por supuesto, pero a su vez romper definitivamente por Pokrovsk. Bien, pues en esa zona de Pokrovsk, Veliko-Mikhailivka, Prosiana, está el caballo de batalla del jefe Gerasimov. Luego más al norte está la localidad de Mezove, pero realmente la localidad de Mezove en estos momentos tiene mayor trascendencia en las operaciones abiertas al sur-oeste de Krasnoarmeysk que en la acción en sí propiamente dicha sobre Zaporilla y la simbiosis operacional con esta parte de Dnipropetrovsk limítrofe con Zaporilla. Y ese sería el conjunto de las operaciones que se están desarrollando. Luego hay combates también en la zona de Chernihiv y en la zona de Jersón, pero son completamente posicionales, intercambio de artillería, acciones de drones, algún que otro contacto entre patrullas. Realmente no hay, digamos, interés operacional todavía en estos dos oblasts que hay en Liza. Me refiero a Chernihiv, más allá de Sumy, ¿verdad? Y a los combates por Jersón. Ciertamente Chernihiv, de ese oblast, la Federación de Rusia no ha hablado nunca, pero sí es cierto que en este oblast de Chernihiv hace ya varias semanas se dictó una orden de evacuación a la población civil de lo que son pues todos estos asentamientos fronterizos entre Rusia y Ucrania. Pero realmente ni se observa grandes movimientos de unidades o movimientos inusuales de las ya existentes. Realmente eso está en stand-by. Y en cierta manera también lo está Jersón, con una notable diferencia. Jersón es un objetivo declarado por parte del Kremlin. Ya saben ustedes, el Kremlin solicita la salida inmediata de las tropas ucranianas de lo que controlan de Jersón, Zaporilla y lo que es el Donbass. Así que veremos cómo se desarrolla todo. Lo cierto es que el oblast de Jersón, con la ciudad de Jersón, ya saben que fue perdida en tiempos de Surovikin, que cayó bajo control del ejército ucraniano, pues es una asignatura pendiente, como lo es también Odessa. Odessa es rusa, históricamente ha sido siempre rusa, pero es un enclave estratégico, así que veremos. Esto sí que podría llegarse a un acuerdo de que fuese una zona completamente desmilitarizada y permitiese por lo menos el libre tránsito de la Federación de Rusia vía Odessa hacia Transnistria. Pero esto está todo realmente en función
de si el régimen de Kiev asume definitivamente, junto con sus mantenedores occidentales, su posición de parte derrotada en este conflicto. Entonces, cuanto antes se sienten a negociar realmente el gobierno ucraniano y los mantenedores occidentales con la Federación de Rusia, de acuerdo con las demandas de la Federación de Rusia, menos pérdidas territoriales va a tener. Si no, el ejército ruso se va a ver obligado a seguir ampliando objetivos en la operación militar especial. Sin duda, las conversaciones que ha habido en Abu Dhabi el pasado 4 y 5 de febrero marcan un giro estructural en lo que va a ser la defensa en Europa. Realmente, y es una opinión ya personal, intuyo que el camino hacia la paz queda abierto ya precisamente con Abu Dhabi, donde ha quedado de manifiesto básicamente que lo que es la Europa occidental, con el Reino Unido incluido, son actores geopolíticos irrelevantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que se masca la tragedia para el régimen de Kiev, para el régimen Maidán, tal cual lo tenemos completamente definido como un régimen rusófobo y un régimen, cuando menos dudosamente, democrático. Ese régimen de Kiev va a tener que desaparecer. Y si no desaparece de forma pacífica, va a desaparecer de forma violenta por parte de la Federación de Rusia y su ejército. Porque el gobierno ruso solamente acepta una realidad en Ucrania, un país neutral, un país desmilitarizado en tanto en cuanto el contingente militar debe ser reducido, un país que no puede formar parte de la OTAN y muchísimo menos admite la Federación de Rusia la presencia de tropas extranjeras en territorio ucraniano. En definitiva, exige la Federación de Rusia que se cumpla algo que fue previo precisamente al reconocimiento de Ucrania como un Estado libre, soberano e independiente, que sea neutral y, por supuesto, desnuclearizado. Esto es lo único que va a aceptar la Federación de Rusia, aparte de las demandas territoriales, puesto que necesita la Federación de Rusia mantener una esfera de seguridad en espacio continental europeo, de manera que el occidente europeo no sea nunca más una amenaza, un riesgo a la existencia de la Federación de Rusia. Se podrá estar de acuerdo o no, pero esa es la percepción y las demandas de la Federación de Rusia y que pone sobre la mesa para poder negociar, siempre sobre la base de que no va a haber un alto el fuego previo, ya se explicó ayer los motivos, y por supuesto que no se acepta ningún tipo de garantías de seguridad al nivel del artículo 5 de la Organización Atlántica, que solamente beneficiaría al régimen de Kiev y que, consecuencia de su clara tendencia a incumplir cualquier pacto o tratado, su clara tendencia a la corrupción, harían que definitivamente su mala praxis llevase a cabo algún tipo de acción para reiniciar de nuevo el conflicto. Esta es la situación que hay. Y realmente hasta que no se acepten las demandas de la Federación de Rusia, se seguirá matando y muriendo en territorio ucraniano. Es una guerra de desgaste. El ejército ruso mantiene las capacidades operativas. La economía rusa, evidentemente, sufre las consecuencias del conflicto, pero no se ve bajo ningún aspecto que a corto haya un debilitamiento de la fortaleza económica rusa. Y por lo tanto, la Federación de Rusia en estos momentos se encuentra en una posición de fuerza para exigir lo que viene exigiendo en todas sus demandas prácticamente desde el inicio del conflicto. Vamos camino de empezar el 5.º año de conflicto. Esto ya es una barbaridad. De una vez por todas, repito, el régimen de Kiev y sus mantenedores occidentales deben de asumir que han sido derrotados en su interés
de llevar a cabo una derrota estratégica sobre la Federación de Rusia. Terminen ya con el conflicto. La Federación de Rusia no ha sido derrotada estratégicamente en la cuestión Ucrania. Se ha intentado, pero no se ha conseguido. Prepárense para la siguiente. A lo mejor en la siguiente lo logran. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya resultado de interés. Si es así, por favor den likes y comenten. Y solamente me queda despedirme. Que tengan todos ustedes un buen sábado. Disfruten del fin de semana con los suyos. Y ya nos vemos, eso sí, el próximo lunes. Mañana no habrá informe, ni briefing. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un fortísimo abrazo a todos ustedes.